más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente en este programa Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña y para mí es un gusto nuevamente el poder estar con ustedes a través de la 930 Radio Costa Rica y de todas las plataformas que esta emisora nos da para que podamos estar tanto en la internet como también en las ondas radiales en Costa Rica y fuera de ellos. Vamos a empezar el programa de hoy con un tema lindísimo. Este tema pues nos los consultaron unos amigos que estuvimos contando ahí, y un saludo de verdad para toda la linda gente que ha estado escribiendo. Tenemos un hermano por Guatemala ahí que nos ha estado mandando mensajes, no sé si hizo el nombre, pero en el próximo programita de le mando su saludito. A don Marcos Badilla también, a su esposa Gina, que estuvimos conversando en esta semana. Qué bendición de verdad poderles haber visto y de compartirles siempre los programas. Gracias por verlos y ojalá que podamos compartir también los programas a otros hermanos. A nuestro hermano Derby en las aldeas SOS, gracias hermano Derby por sus comentarios, se le ama montones. A Jorge Chini, a Rita Chini, Jorge Chini, un señor amigo de nosotros, muy querido, que Dios me le bendiga a él, a su familia, a su esposita también, y también a Rita Chini, allá en la iglesia de Mapa en Estados Unidos. Ok, vamos a empezar de la mejor forma con el tema. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a tener que orar porque vieras que temita se las trae, porque hay algunas cosas que yo de antemano voy a decirles, voy a tener que disculparme públicamente, porque durante muchos años dije algo que estaba totalmente equivocado. Ve que siempre, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Pero cuando uno lee la palabra del Señor se vuelve como los tesoros del mar. Usted se sumerge y encuentra cosas nuevas todo el tiempo. Puede sumergirse en el mismo arrecife durante 20 años y durante 20 años usted encontrará cosas diferentes y es una gran bendición. Entonces, bueno, ahí en su momento voy a tener que disculparme por lo que por tantos años dije sin tener siquiera una conciencia de verdad cristiana y un poquito más de ojo y cuidado para poder uno enseñar las cosas. Bueno, ahí todos somos del error y lo importante es que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, imagínense ustedes cómo está el asunto, porque estamos hablando o vamos a hablar con respecto a quiénes son los ángeles según la Biblia. Teniendo esta, voy a orar para pedir que sea el Espíritu Santo el que llegue en esta tarde. Padre, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios, porque nos, Señor, totalmente necesitados de tu guianza, de tu cobertura, de tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda la verdad, principalmente en estos temas en los que, Señor, el mundo ha hecho de las criaturas un Dios y se ha olvidado de que tú eres el Rey, amo y Señor sempiterno, el dueño del universo, del dueño y Señor del universo, y que no hay nada ni nadie, por muy celestial, por muy alto que esté en las alturas de los cielos, al que se le deba rendir culto y gloria más que a ti, oh Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Abre las vías de nuestro entendimiento y dispone nuestro corazón para este tema en Cristo Jesús. Bueno, hermanos,
Es un gusto, de verdad, como les digo, saludarles. Este temita salió por lo siguiente. Estuve conversando con una señora, no voy a decir el nombre de la señora y su familia, pero la señora me indica a mí que ellos tienen un culto muy especial que le están dando a los ángeles y que ellos preparan, bueno, hice la consulta y ella me dijo que sí, que no había ningún problema, mientras que no dijera el nombre, que podía comentar cuál era la práctica, la usanza que se está dando. No conocía muy bien el temita este, si había oído algunas personas que pero no conocía muy bien el tema hasta que empecé a investigarlo y vieras qué cosas más interesantes encontré y curiosas, y como nosotros muchas veces ponemos la atención en cosas que no son Dios, y eso el Satanás, el artífice de la mentira, desvía nuestra oración y nuestro culto, que solo debe darse a Dios, a otras cosas, que parecieran ser buenas, obviamente, y que tienen espiritual, pero que si lo vemos a dar cuenta que no tienen ningún sentido ni es avalado la oración a los ángeles, que son criaturas, obviamente. Bueno, ¿quiénes son los ángeles según las sagradas escrituras o según la Biblia? Siempre un versículo de referencia, este versículo se encuentra hoy día lo que es Génesis 28, 12 y 14. Entonces, este versículo, porque me parece estar viendo a Jacob ahí, ¿verdad? En Betel y poniendo su cabeza en la roca en donde hizo el sacrificio, y empieza a ver él que ángeles suben y bajan del cielo, que hay un conmocionar espiritual tanto en la tierra como en el cielo, y que hay algo que conecta, que es una escalera, que es un camino, pero que los que bajan, suben, traen y llevan son los ángeles. Y soñó, y aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles de Dios que subían. Dejar bien enfática, claro, y apuntado en el acta de que claro que sí, que creo que los ángeles existen, por su que son obviamente ser Dios, y que también no solamente existe, vamos a ver que hay ángeles que llamamos demonios ahora, que también son del enemigo. Y recordando lo que el pasaje con antelación se los digo, dice de que también Satanás se viste como un ángel de luz, aunque ya no lo sea. Ok, ¿qué término ángel? O nosotros, ¿qué nos imaginamos cuando nosotros nos dicen un ángel? Pensamos solamente en ese ser lleno de luz, de brillo, de misterio, misticismo, nocticismo, no sé, póngale usted el teatro, póngale usted la imagen o póngale el aura que usted quiera y piense en el término ángel. ¿Qué piensa usted cuando se habla de un ángel? Obviamente esto que mencionamos de algo místico, de algo celestial, de algo espiritual es también va acoplado, pero el término en sí conlleva un poquito más, y yo quiero enseñarles a ustedes que tanto hay ángeles espirituales como también hay ángeles mencionados dentro de la Biblia que son mensajeros, que es lo que ese término significa. Ángel, del latín angelus, y del griego angelus, que significan exactamente las dos la misma cosa, y significan mensajero. Los ángeles en general, en todo el contexto de la palabra, significan mensajeros. Están específicamente creados para llevar un mensaje o para hacer un servicio. La palabra ángel, como se los pongo ahí, designa solamente, amigos y hermanos, el oficio de estos seres. No designa su naturaleza, tenemos que entenderlo. Porque hay diferencia de ángeles, o sea, hay ángeles en formas de las que se menciona en la Biblia, que son en forma física, porque tienen un físico, y ahora lo vamos a ver, diferentes a otros ángeles, pero todos en compendio, o sea, la palabra ángel abarca lo que es el oficio de todos los seres de la corte celestial creados para beneficio nuestro. No a la naturaleza como si el nombre se refiere a ángel, como que si fuera algo sobrenatural o algo especial, sino es por el oficio o el trabajo que ellos cumplen. Los ángeles
Vean qué interesante es esto. Dentro de lo que pude hablar y conversar con la señora y con otras personas que hay tocando el tema, este servidor siempre le gusta hacer consultas a ciertas personas de confianza para ver qué piensan de los temas y las consultas que todos ustedes pues nos hacen a nuestro número, el 86629553, y también a nuestros diferentes medios, sea de WhatsApp o sea también de los medios que se usa en la internet. Usted se puede comunicar con nosotros a través del Facebook y los teléfonos que tenemos ahí para que usted haga la consulta necesaria. Y cuando esta persona me consulta eso, me decía que los ángeles son neta, única y exclusivamente seres espirituales, y que por ser seres espirituales que pueden resistir la presencia de Dios, tienen que ser inmortales y perfectos. Vean qué interesante las conjeturas que sacamos muchas veces, porque tal vez no estudiamos un poquito el contexto de la Biblia, y muchos de nosotros pensaremos, bueno, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver si el ángel es o no es espiritual o es carnal? Eso no me va a salvar a mí. Pues cuando usted vuelve la adoración que debe tener única y exclusiva a Dios hacia estos seres creados, se vuelve en idolatría, y la idolatría es condenada ante Dios. Es una de las prácticas que Dios más condena. ¿Pero cómo? Entonces yo no puedo brindarle pleitesía a un ángel. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a eso. Los ángeles son seres, se cree, puramente espirituales, creados por Dios. En primera instancia fueron creados por Dios. Pero, ¿qué sabemos nosotros de ellos? Vamos a empezar a desglosar algunas características importantes para conocer que nos han enseñado dentro de por lo menos las tres religiones monoteístas que existen en el mundo. Podríamos hablar de los islámicos, podríamos hablar de los judíos, y estamos hablando nosotros los cristianos derivados del judaísmo, perdón, que somos las tres denominaciones o sectas monoteístas, bueno, sectas no, perdón, denominaciones monoteístas o credos monoteístas que tienen el concepto de lo que son los ángeles. Pero sabemos nosotros a real verdad que son. Quiero leerles por lo menos lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchos de nuestros hermanos católicos están tal vez en este tema un poquito equivocados, o el concepto que da el catecismo está un poquito equivocado. Vamos a ver qué dice la Biblia. No es culpa, siempre lo digo, de lo que a usted le han enseñado mal, pero para eso está este programa, Los Enigmas de los Tiempos, para que nosotros a través de las escrituras podamos conocer esas verdades. Y como les dije al principio, y esas verdades no liberten. No estoy acusando ni señalando a nadie, sino que estoy dando los conceptos generales dogmáticos de diferentes denominaciones que creen en los ángeles. Catecismo Romana. Catecismo en la página 328 del Catecismo, y en la página 331 nos habla claramente el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a lo que son los ángeles, y nos dicen los siguientes, y aquí quiero que apuntemos. Si usted tiene cuaderno, lápiz, papel, vaya apuntando para que podamos desglosar estos términos que se dan dentro del contexto católico con respecto a lo que son los ángeles. Y hablo de esto porque sí, lamentablemente la tendencia que han tenido por lo menos estas personas que nos comentamos y que nos queremos mucho, nos tenemos mucha confianza, pero que pidieron que por favor les explicara el tema porque ellos tienen esta práctica de adoración. Es más, les voy a decir algo, porque pregunté si podía compartir la práctica y me dijeron que sí. Tienen la práctica también de que ponen hasta comida, porque los ángeles visitan, entonces le traen la comida y que se siente un aura y que los ángeles llegan y que hay bendición y que entonces se les dan ofrendas para que los ángeles puedan recibirlas, sean comidas y en dátiles y cuestiones de estas. Bueno, con respecto a lo que hemos podido estudiar aquí en los Enigmas de los Tiempos de estas prácticas, tenemos que entender que estas prácticas son prácticas que nacen del isoteísmo y de algunas otras culturas orientales que vienen más ligadas al espiritismo que a una noción cristiana. Tenemos que entender que los ángeles no
reciben adoración de ninguna forma. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Ok, el Catecismo de la Iglesia Cristiana Católica nos dice lo siguiente, en la página 328 y en la página 331. Los ángeles son criaturas puramente espirituales. Dicen que son puramente espirituales, incorpóreas, o sea, que no tienen ningún tipo de cuerpo. Ve dónde empieza a enredarse lo que nos enseñan mal a nosotros y por eso nosotros nos confundimos y entonces creemos que ciertas cosas que están en la palabra son de cierta forma porque así nos los han dicho tradicionalmente las personas que nos han enseñado y como hemos estudiado y en nuestras dogmatizaciones. Pero dice que son incorpóreas, o sea, que no tienen cuerpo, que son invisibles, perdón, que son puro espíritu, que no se ven y que son inmortales. Y cuando pongo ahí esa flechita que ustedes ven en la imagen y pongo a la persona pensando, ¿verdad? Haciéndole números, como decimos nosotros, a un tico, a ver si esto será cierto. Vamos a desglosar esos términos a ver si es cierto. Son dotados, según el catecismo, también de inteligencia y voluntad. Obviamente también, aunque recordemos que son servidores de Cristo a disposición de Dios. Contemplan cara a cara e incesantemente a Dios. Sí, cierto. Mateo 18:10 lo dice. Mateo 18:10 dice que ellos pueden y adoran día a día al Señor y ven los ángeles de frente al rostro de Dios. Entonces tenemos que dar por un hecho de que sí son poderosos, porque no hay ser que vea la gloria divina y viva por lo menos dentro de los humanos. La Biblia nos dice también en Salmo capítulo 8, que Dios lo hizo al hombre poco menor que los ángeles. Probablemente puede haber sido uno de estos atributos que le permita a ellos poder contemplar la gloria divina de Dios. Ahora, cuando dice poco menor de los ángeles, que quiero aclarar también, porque ese versículo me lo sacó la señora y el esposito, que también lo tengo mucho aprecio, y diciendo que entonces que los ángeles eran, o el hombre es casi muy parecido al ángel, pero cuando se dice eso de qué eran los ángeles, dice que lo hicieron un poco menor, dice Salmo, cuando fue creado en el paraíso, cuando estaba en la misma condición que están los ángeles sin pecado. Lo único es que tenían cuerpo físico hecho de barro y soplado con el nefes divino. Vean qué interesante, igual nosotros criaturas que fuimos adoptados hijos de Dios a través de la redención en Cristo Jesús, obviamente por sangre, pero nosotros fuimos creados al principio un poquito menor al principio, pero no, que quede claro, no después del pecado. Después del pecado el ser humano corrompió todo el diseño espiritual que Dios tenía para él y por supuesto quedó muy bajo, muy por debajo del estándar de los ángeles. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de que usted también reta a los demonios y todo este asunto, algunas prácticas que hemos comentado en algunos programas, porque recordemos, y ahora lo vamos a ver, que también fue una de las preguntas, los ángeles y los demonios son ángeles. Lo que pasa es que unos ángeles al servicio de Dios y los otros ángeles al servicio de la serpiente antigua Satanás, el diablo. Ok, entendido esto, seguimos. Lo glorifican y lo sirven y son sus mensajeros. Tienen tres funciones: glorifican, sirven y son sus mensajeros. En eso tienen toda la razón del mundo el catecismo de la Iglesia Católica, en el cumplimiento de la misión de salvación para los hombres. Los ángeles están para servir. Lo único es que dentro del contexto de esta, con permiso, denominación católica, nosotros podemos ver esos tres términos que quiero que los analicemos. Que es incorpórea, o sea, que no tienen cuerpo, que son invisibles, que no se pueden ver y que son inmortales. Ok. Término inmortal, para ir desglosando. Me decían también que cómo no iban a poder darse la adoración a seres que son inmortales. Bueno, en ningún lado de la Biblia dicen que los ángeles son inmortales. Es más, de hecho, vamos a analizar algo que va a ocurrir con Satanás y nos vamos a dar cuenta que Satanás va a tener una condición al final que nos enseña a nosotros que de ninguna forma el ángel más poderoso después de Jesucristo, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como dioses de todo el séquito espiritual, y ahora lo vamos a ver en Isaías,
el ángel más poderoso que existe es Satanás. Y lo vemos cuando llega en el capítulo 12 también de Daniel, y Gabriel, que es el mensajero por excelencia del reino de los cielos, y que va y habla con Zacarías, con Ana, y que va y que habla con María, y que lleva las buenas nuevas de la salvación de Cristo. El mensajero por excelencia, Gabriel, quiere llevarle la interpretación del sueño a Daniel. Estoy hablando de la gente cristiana que me entiende, y si no, vamos a dar un programa de eso también, acerca de las profecías de Daniel, que es interesantísimo, porque son para el tiempo de hoy, para el tiempo del fin. Entonces viene Gabriel y quiere llevarle el mensaje a Daniel y la interpretación, pero se opone Satanás, y durante muchos días no puede Gabriel contra él. Entonces Gabriel no puede pasar contra él. ¿Por qué? Porque Satanás es el ángel caído más fuerte que existe. Vean qué interesante. Entonces viene, ahí es que es otro tema que vamos a tocar hoy con los ángeles, si Dios permite, o si no la próxima semana y no nos da tiempo en esta, la otra. Viene el arcángel Miguel. Y arcángel, quiero que sepan, se los adelante, significa el jefe de los ángeles. Viene el arcángel Miguel y quita a Satanás, y el mensaje llega. Ok, inmortal, del latín immortalis. Esto, inmortal, se utiliza para calificar a aquel cuya vida es eterna. Pónganme en atención. Por eso, amigos, hermanos, los ángeles no son eternos. Vamos a verlo, porque cuando se dice que son inmortales, usted está diciendo que ellos son eternos. No son inmortales. Cuando el católico piensa que un ángel es inmortal, está totalmente equivocado. Hermano cristiano, evangélico, protestante, carismático, no sé, adventista, que piensa que los ángeles son inmortales, está equivocado. No son inmortales. Vean qué interesante. La muerte y la destrucción no les llega, por lo tanto, ya no pueden fallecer. Nunca le llega la muerte a quien es inmortal. Existe, hablando de esto, una pregunta que salió a surgir. Pero ¿cómo? Si el ángel de la muerte y el ángel de la muerte y el ángel de la muerte, y todo el mundo habla acerca de la muerte y del ángel de la muerte. Entonces, si los ángeles son inmortales, si hay un ángel que mata, entonces los ángeles sí son inmortales, porque ese nunca se va a morir, porque él es la muerte. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, existe el ángel de la muerte según la Biblia. Y aquí paro, respiro y pido disculpas a todos aquellos que durante estos 32 años, 30 años y 18 años de estar en radio y televisión hablando, y he dicho que el ángel de la muerte por aquí, y que el ángel de la muerte por allá, y que el ángel de la muerte por acá. Me pido disculpas públicamente a todas las personas. Estaba totalmente equivocado. No existe ninguna referencia dentro de la Biblia que indique que existe un ángel de la muerte específico para eso. Existen ángeles encomendados para destrucción, pero a ninguno se le llama el ángel de la muerte. Tenemos que entender eso, y se los voy a demostrar aquí. Por eso les digo, pido las disculpas. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer cuando hemos fallado y cuando hemos tenido una mala interpretación. Por eso la Biblia se interpreta por ella misma. No podemos tomar nosotros el atributo de interpretarla por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros nos han dicho nuestros antecesores. Entonces, a veces tenemos que escudriñarla, las escrituras, que es diferente a leerlas, para que podamos entender los misterios escritos en ellas. Entonces, dicho esto, siempre hemos tenido el concepto de que el ángel de la muerte existe, porque vemos a un pueblo en el Pachá o en la Pascua saliendo de Egipto, y vemos que el Señor dice que va a mandar, y siempre nos imaginamos, porque Hollywood, porque el pastor, porque mi tía, porque mi abuela, porque mi prima, mi cuñado y mi hermana me enseñaron y me dijeron que el ángel de la muerte pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos de los egipcios y a todos los primogénitos del ganado, pero no tocó el ángel de la muerte a ninguno de los judíos. ¿Estamos de acuerdo así? Eso es lo que siempre nos han dicho. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Abramos eso ahí un segundito. Éxodo 12:23 dice lo siguiente: el Señor
pasará. ¿Quién pasará? El Señor, para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el destructor, vea el término, que el destructor entre en vuestras casas para herirnos. El que pasaba no era el ángel de la muerte, era Dios. Y el destructor no se llama ángel de la muerte. Pudo haber sido cualquier ángel, nada más que tenía la misión de destruir. Como cuando leemos en Ezequiel capítulo 9 que salen 6 ángeles y que uno va con el tintel y 5 van matando atrás con armas ahí. Está hablando que ellos son emisarios de muerte. Pero en ese versículo y en ese capítulo, en ese versículo de Éxodo, que es el que siempre se ha usado como por el ángel de la muerte, no aparece el ángel de la muerte en ninguna Nahulgata, en la Qumran, en la Nácar Columbus, en Reina Valera. Lo busqué en la nueva versión internacional y no aparece el ángel de la muerte. Increíble. Ok, no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herirnos. Éxodo 12:29. Éxodo 12:29 nos dice, y sucedió que a la medianoche el Señor, ¿quién? El Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. ¿Quién hirió? El Señor. ¿Quién pasará? El Señor. El destructor era el que iba matando. No se menciona en ninguna de las versiones que hay un ángel de la muerte en ese evento en Egipto. Y de ahí generalmente es que siempre hemos cogido, y me pongo yo también, de que el ángel de la muerte pasó por Egipto y que mató a todos los primogénitos de los egipcios. Ok, sigo leyendo. Segunda Samuel 24:15-16. Bueno, entonces con eso no existe la muerte. No, sí existe la muerte, pero no existe un ángel acreditado a eso. Ahorita vamos a ver los términos, ahí se los puse en pantalla para que nos quede bien claro, porque cuando estamos hablando de los ángeles, estamos hablando de eso, y también se le está rindiendo culto al ángel de la muerte, porque recordemos que hay un culto hacia la muerte, y todo el mundo la pinta como si fuera un ángel, y cuando usted habla con la gente que tiene esas tendencias sociales, usted se da cuenta que ellos ven y personifican a algo, no a una condición en la que llega el ser humano, que es lo que ocurre con la muerte. Ok, pero entonces, bueno, volvemos de nuevo. Entonces no hay ángeles que maten. Sí. Según de Samuel, capítulo 24, 15 y 16. De los versículos 15 y 16 de Según de Samuel, capítulo 24, vamos a extraer algo bien interesante. El Señor envió pestilencias. Más, les voy a contar esta historia para que ustedes tal vez la ahí parafraseada. Resulta que David llega y se pone a hacer un censo que Dios no le autoriza a él. Él viene y dice, voy a censar a la gente, y Dios no se lo había autorizado. Todavía viene Joab, su capitán, y le dice, Señor, pero no es el tiempo, no lo haga. Y el hombre se le mete el berrinche, para hablarnos así a buen término, y dice, y entonces se va a hacer el censo. Después de los días que dura el censo, vuelve Joab ante él, le entrega la documentación respectiva de todo lo que censó, y viene de Dios y le manda al profeta. Pónganme atención para que vean que sí hay ángeles que usan el cargo destructivo, pero no se llaman el ángel de la muerte. Ese no existe, tienen que entenderlo. Entonces viene y ya el profeta le dice a David, ¿qué prefieres que te dé? ¿Que te dé 7 años de hambre para el pueblo de Israel? ¿Que te dé 3 meses de persecución de todos los enemigos tuyos se te vengan detrás a quererte matar durante 3 meses? ¿O que te dé 3 días de peste sobre el pueblo? Pues obviamente, lo menos riesgoso para David y para todo el pueblo en general eran los 3 días de peste, y los pide. Entonces Dios manda a ejecutar su castigo. Y dice según Samuel 24, 15, 16 lo siguiente. Y el Señor, ¿quién? El Señor. Ellos no se mueven porque les da la gana, entiéndame.
No es porque el ángel va y viene como él quiere, y no es porque la muerte va y marcó aquel con un número, una X, como Hollywood lo pone en algunas películas, que el número 9 y ahora sigue el número 10, y el que tiene la X y el que tiene pintada una cruz en la cabeza ese es el que sigue. No, Dios manda. El Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo durante esos 3 días. Cuando, atención, mucha atención, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. El ángel del Señor, el ángel enviado, el ángel que fue comisionado, pero no se llama ahí tampoco el ángel de la muerte. La muerte es una condición que se dio después del castigo que ejecutó ese ángel. La muerte es una condición, no es un ser. Y ahorita lo vamos a ver. Segunda de Reyes. Bueno, en Segunda de Reyes 6:8 está la historia también, ¿verdad? Del rey Sirio y de Eliseo y su Jehú se llamaba el siervo, y su siervo. Y él no ve que hay ángeles que vienen a combatir con ellos. Él dice, Señor, pero son muchos los pueblos, los del pueblo sirio. Y Eliseo pide a Dios que abra los ojos y le abre los ojos y él puede ver los carros llenos de ángeles que venían a favor de ellos, que eran miles de ángeles a favor de ellos. Y puede verlo, eso es en Segunda Reyes 6, capítulo 8 con el pueblo sirio, pero en Segunda Reyes 19:35 con los asirios también. Vean qué interesante, la misma situación de ángeles destructores. Esa misma noche, Segunda Reyes el 19 y el 35, para que entendamos que sí hay ángeles ejecutores, de lo que Dios designa y de los encomiendas de Dios, pero no existe un ángel de la muerte. Ok, dice, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Pocos años después aparece otro ángel. Vean el poder, por eso les digo que son diferentes en fuerza y en tamaño y en todo lo que ustedes quieran ver, aunque en apariencia vamos a ver algo muy interesante, porque recuerden que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, si usted me pregunta a mí con todo la seguridad del mundo, le puedo contestar, y usted me dice a mí que a quién se parece Dios, yo le podría decir que tiene una forma humana, no como humano, sino en fisonomía, porque dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Obviamente sin el pecado que ya nos corrompió durante estos casi 6,000 años que hemos tenido de pecado el ser humano, pero Jesucristo vino en forma de hombre, se dignó a hacerse hombre, Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, vean qué interesante, y los ángeles pues tienen sus formas también, y ahora lo vamos a estudiar. Entonces, un solo ángel mató en esos 3 días a 185,000 en esos 3 días hombres, y iba a destruir todo Jerusalén. O sea que sí tienen su podercito, ¿verdad? Para que tampoco creamos que no son ángeles destructores, sí, pero a ninguno en todos estos casos se le conoce como el ángel de la muerte. Es más, en ninguna parte aparece esa terminología en la Biblia. Salmo 103:20. Entonces, ¿qué son? Al final de las cuentas, Salmo 103:20. Alaben al Señor sus ángeles, ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Los ángeles hacen única, exclusivamente lo que Dios los manda a hacer. No tienen poder para hacer absolutamente nada por ellos mismos, ni tienen la capacidad
de darle a usted absolutamente nada que Dios no les haya autorizado darles. Servicio, claro que sí, están al servicio de nosotros, los hijos de Dios. Nos ayudan, nos cuidan, todo lo que Dios les encomendó hacerlo. Pero si usted agarra, pone un altar, si usted le prende unas candelas, le pone un espejo, le pone comida y llama a los ángeles, el ángel de la aura divina, no sé cómo fue que me dijeron, y a los 7 arcángeles, que ese tema tenemos que verlo en esta semana que viene. ¿Cuáles 7 arcángeles? Dentro de las denominaciones monoteístas se mencionan 3 arcángeles, pero dentro del concepto bíblico solamente se menciona un arcángel, que es el jefe de los ángeles, y se llama Miguel, y es Jesucristo. Y eso lo vamos a ver bien claro el próximo programa. Entonces dice que son paladines que ejecutan y obedecen su mandato. Por eso el único arcángel que existe, que significa jefe y ángel de los ángeles, jefe de los ángeles, el único jefe de los ángeles que existe se llama Jesucristo. Ahí me disculpan si les estoy moviendo las estructuras que por tantos años hemos tenido, porque yo también las tuve. Y así se los digo a ustedes bien claro. Cuando uno lee las cosas en la Biblia y el Espíritu Santo le convence a usted porque está escrito, tiene un escrito, usted no tiene ni mucha complicación en entender el concepto bíblico. Así que le invito a que repase este programa, y si lo tiene que ver 15 veces, véalo, hasta que nos quede claro a nosotros, y hermana, amiga del alma, para que usted no adore a los ángeles porque está cayendo en idolatría. Ok, la Biblia, gracias ahí por la gente linda de Control Master, que Dios me los bendiga. Ahí están las plataformas en YouTube para que usted vea todos los canales que tenemos aquí en los Enigmas de los Tiempos. Temas hasta para tirar para arriba, todo esto tan interesante que a veces decimos que no es para salvación, pero vea usted, analizándolo, sí es para salvación. Porque si estamos idolatrando y anteponiendo cualquier cosa, aunque sea muy espiritual, muy divina y muy llena de luz y de aura, amigos, hermanos, estamos cayendo en idolatría, y ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Ok, la Biblia nos enseña que no enseña que haya un ángel en particular que esté a cargo de la muerte, o que esté, vean eso que les puse en amarillo, pónganme mucha atención, o que esté presente cada vez que una persona muere. Quiero preguntarles a ustedes, entonces la muerte es omnipresente. Entonces la muerte es omnipresente. Entonces ella puede estar como Dios, tiene la misma calidad de Dios, que está en todo lado. O sea, si ustedes piensan que hoy se está muriendo alguien aquí en Costa Rica y que en Medio Oriente no se está muriendo nadie a la misma hora, pues estamos totalmente equivocados. Mueren un montón de personas diarias. No sé cuántos miles tengo en este momento, pero solo de hambre en lo que es Asia y África mueren 35,000 niños todos los días. Y muchos de esos mueren a la misma hora que algunas gentes de nuestras latitudes o de otras puede hacer que estén muriendo. Entonces tendría que estar el ángel de la muerte, o haber un sinnúmero de ángeles de las muertes. O sea, yo no me logro entender. Tenemos que ir pensando que la muerte es, y se los voy a decir de una vez, una condición, no es una persona, es una condición en la que quedó el ser humano. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte es la paga o la condición en la que el hombre llega a quedar por haber pecado y desobedecido a Dios. La muerte no es ningún ser específico, ni mucho menos un ángel. Y mucho menos está en todas partes y es omnipresente donde cada persona muere. El único que es omnipresente, o los únicos que son omnipresentes, son Dios y esto que Jesucristo en este momento tiene una función específica en el lugar santísimo. Dios Padre está sentado en el trono viéndolo todo, y todo es por él y para él. Y Jesucristo, que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún ha de por venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8, no hay nadie todopoderoso, no hay un ser que esté en todo, no hay un ser que sea omnipresente, omnisapiente, omnipotente más que Dios.
al único. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, el único. Recuerden que los ángeles, amigos, hermanos, salgan de ese concepto idólatra. Los ángeles fueron creaciones, fueron creados. El único inmortal, invisible, el único sabio, Dios creador. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted incumple esto y si usted le da honor, gloria y le da aplauso, fervor y adoración a algo que no sea Dios, amigo y hermano, usted es un idólatra. Qué pena. Se les ama en el amor del Señor a todos. Y vieras que cuando yo empecé a estudiar esto y tuve que confrontarme con algunas cosas que vamos a ver, yo dije, Señor, gracias, porque aún existe la palabra y la podemos estudiar, porque aún hay medios en los cuales nosotros podemos salir de algunas mentiras agazapadas que nos ha metido el padre de la mentira en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que muchas veces esto ha hecho que muchos hermanos de la Iglesia Católica, que muchos hermanos de la Iglesia Evangélica, porque esto que les digo, yo sé que no solamente los católicos, he conocido muchos hermanos de que oran y oran mal, porque oran en nombre hasta de los ángeles y no oran en nombre de Jesucristo, tienen un mal orden, piden más protecciones del ángel de la guarda y algunas otras tendencias que han venido de la iglesia madre, por decirlo así, se han quedado en nuestro chip incorporadas y que tenemos hoy por hoy que sacar. No hay un ser eterno más que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo Creador, y que fue con principio y que no tendrá fin, y es el único que existe, sin principio, sin fin, y que fue el que dio el principio de todo. Esa fue la terminología, y es el único al que se le merece adoración. Ok, entonces, ángel de la muerte no, porque no es inmortal, porque no se menciona en ninguno de esos. Ok, pero hermano, ¿pero qué me dice usted entonces de Apocalipsis capítulo 6? En donde Apocalipsis capítulo 6, el cuarto caballo, habla que es amarillo y que va montada la muerte y que lo sigue el Hades. Ok, vean qué interesante. Y usted ve los otros 3 caballos, que son el rojo, que es el blanco, que es de conquista, todos tienen un simbolismo. Perdón, simbolismo. El blanco conquista, el que lo monta con un arco. El bermejo, el que lo monta con el jinete, trae la guerra, trae con una espada. El otro, el jinete negro, trae una balanza y esta balanza es para escasez. El anterior guerra, el otro conquista, guerra, escasez. Y el cuarto jinete, en donde viene montada la muerte y el abadón que viene detrás. Vea qué es lo que trae. Trae el jinete amarillo, peste. Y dice que así, miré aquí un caballo amarillo, para que veamos que ahí no sale en ningún momento ningún ángel de la muerte. Ese cuento de que ahí el que va montado es el ángel de la muerte, hermanos y hermanas, es una falacia. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, tenía por nombre, pero no dice que era un ángel. Es una condición, como la condición de conquista del primero, como la condición de guerra del segundo, como la condición de escasez y limitaciones, el que trae la balanza, el tercero. Esta condición de muerte y el abadón o el sepulcro lo siguen, es porque a través de estas cosas que siguen, potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para que murieran con guerra, con hambre, con mortandad o peste, en otras versiones dice, y con las fieras del campo. ¿Quiere entender ese cuarto jinete? Lo invito a que busque los 4 jinetes del Apocalipsis en estos programas de los enigmas de los tiempos. En donde explicamos cada una de las fases, los tiempos y las condiciones que se dan, y todas estas son simbólicas, amigos y hermanos. Tenemos que entender que cuando en ese jinete, en ese caballo amarillo viene montada la muerte, es porque la peste y la peste que se da y el derivado que se da hasta el día de hoy, nada más les digo, ustedes han visto que todas las cepas de todos los virus, SIDA y un montón más han salido, la fiebre del demonio y un montón de cosas más que tenemos hoy día al 2024, amigos, siglo XXI, han nacido por las fieras también del campo. Si ustedes creen que es que el jinete va a venir por la muerte y con el abadón ese que tiene, va a estar matando gente literalmente, no va a usarse, esa condición va a quedar la gente
por esos 4 factores: por la guerra, por el hambre, por las epidemias que van a ser causadas por las fieras o que están siendo causadas por las fieras del campo. Bueno, nos damos cuenta que ahí tampoco dice en ese versículo que es un ángel, el ángel de la muerte, porque entonces ahí vamos quitándole tanto a la hermana que ya sabe, pues obviamente, y ahorita vamos a ver que no se le debe rendir adoración, como algunas de las cosas que ella mencionó, ¿verdad? Con respecto a los ángeles, como que eran eternos, como que eran seres que podían llevar o no darle a usted, que podían interceder por usted. Recordemos lo que la Biblia dice, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que es Jesucristo hombre. No dice que ningún ángel. Para terminar, recuerden que dice que la muerte va a ser destruida. Ok, entonces ve que si es un ángel, porque si va a ser destruida es porque tenía que existir. Entonces tiene que ser un ángel. Claro que sí existía. ¿Por qué? Porque vea lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 20:14. Dice que se hizo el juicio, que baja la nueva Jerusalén. Ustedes pueden, voy a parafrasearles el contexto, pero ustedes pueden leerlo, Apocalipsis, todo el capítulo 20 y menciona el 14. Baja la nueva Jerusalén, todas las naciones se juntan porque es la segunda resurrección. Recordemos que el orden dice que los que ven la primera resurrección no tendrán parte en la segunda muerte. Ahí lo dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pregunta: baja la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, antes de hacerlo, vienen todos los resucitados del mundo, de todas las eras, las edades, vienen con Satanás, que es nuevamente liberado para que engañe a esas naciones que después de 1000 años son resucitadas para el juicio que se dio en el cielo durante 1000 años. Ahora bajan a hacer el juicio ejecutivo. Y entonces dice que viene la nueva Jerusalén y fuego baja de Dios y los consume. Lea Apocalipsis 20, estoy parafraseando. Dice, y después de que fuego baja de Dios y los consume, dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea, si la muerte la matamos en el lago de fuego con el sepulcro, entonces existió otra, o queda otra muerte haciendo las de ella. O están así las muertes como esa imagen, haciendo fila para el trabajo. Bueno, a usted se le acabó el periodo de 6000 años, sigo yo, la segunda muerte. Porque si hay una primera y es un ser y la mata la segunda muerte, entonces siempre la muerte va a existir. Entonces, ¿cómo que vamos a destruir la muerte? Entonces, ¿cuál es la bendición de una vida eterna? La condición de muerte muere exactamente en ese momento, porque después de eso dice que el ser humano tiene vida eterna. Entonces esa condición ya no existe. Pero no es un ángel que lo tiran ahí y se lo llevó el fuego. No es un ángel, es una condición. El sepulcro, o lo que llama ahí el Hades, el sepulcro, no es un ser que lo tiraron ahí, es la condición de la tumba que ya no se va a usar. Es la condición de la muerte, que ya usted no va a perecer, ya usted no va a morir. ¿Me comprenden? No es que en esa segunda muerte es otra que viene a hacer otros 6000 años de historia para el ser humano y para matar a las generaciones. No, es que esa condición ya desaparece. Pero tampoco en ese versículo dice que es un ángel. Ok. Con los arcángeles. Resulta que este asunto del ángel de la muerte se nace con unas doctrinas de estas 3 culturas que tenemos nosotros, por lo menos estas 3 denominaciones, la judía, la cristiana y la musulmana. Se cree dentro del concepto judío, dentro de la Torá y dentro de la Tanakh y algunos escritos que han habido ahí, pseudocanónimos y todo este asunto del cristianismo, Tobías y algunos otros versículos de libros apócrifos que son históricos. Tenemos que entender eso, que no están incorporados dentro del canon hebreo y dentro del canon bíblico. Nosotros tenemos que entender que son libros históricos. Muchos de esos son libros referentes a ciertas tendencias culturales mitológicas que mantenían los pueblos, tanto el musulmán como el pueblo judío. Y que esos 2 extractos, muchas de esas cosas del cristianismo que nació obviamente pues de esta cultura, o del padre Abraham, porque las 2 nacieron del padre Abraham, y eso lo he explicado múltiples de veces, así que yo creo que no vale la pena redondar más que usted busque los programas en los enigmas de los tiempos. Pero de esa cultura
nace el pensamiento, conocido como el ángel de la muerte, el arcángel Azrael, que se menciona dentro del contexto judío y dentro del contexto musulmán. Para los judíos, vean qué interesante, Azrael era la mano de Dios, o sea, era el que supuestamente cumplía los designios de Dios y que transportaba a la gente al descanso, supuestamente, ¿verdad? Dentro de lo que era la cultura folclórica judía. Y dentro de los musulmanes se describe también como uno de los ángeles portadores de los designios divinos y que estaban encargados también de transportar supuestamente a la gente que moría al éxito. Bueno, en el caso de los musulmanes, pues a la reencarnación y algunas otras tendencias que pues se tienen, y el caso de los judíos, pues a una vida en el seno del padre Abraham. Entonces, estas dos culturas, podríamos decir, estas dos filosofías culturales que tuvieron estos dos pueblos, se mezclaron, se sincretizaron, y el cristianismo absorbió mucho esa tendencia. Pero dentro del contexto bíblico, ese arcángel Azrael que se menciona en estas dos denominaciones, por lo menos monoteístas, no existe dentro del contexto cristiano, porque no tomamos como los libros apócrifos como una referencia para nosotros, ni tampoco compartimos muchos de los escritos que tienen los musulmanes referentes a estos arcángeles. Compartimos lo que la Biblia dice, entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el catolicismo, vean qué interesante, por eso es que la gente mucho de esto lo ha tergiversado, porque en el catolicismo se ha identificado a San Gabriel como el arcángel o como el encargado de pasar y llevar a las almas a la otra vida. Lo mismo que pasaba con este supuestamente arcángel Azrael, también mencionado así, los tres o los dos en las tres culturas, por lo menos, ¿por qué? Porque este arcángel nunca, o Miguel, nunca fue el que transportó o no transporta las almas a ningún lado, porque dentro del contexto cristiano, el arcángel Miguel es el jefe de los ángeles y el cristiano duerme y no resucita hasta la vida eterna. Entonces tenemos que entender que Miguel no transporta ninguna alma, porque Job dice bien claro que el muerto cuando muere vuelve el alma, también Eclesiastés lo dice, vuelve el hálito de vida a Dios y los huesos al polvo de donde eran. Y Job dice bien claro que el que muere nada sabe, que no se lleva a ningún lugar, que no tiene conciencia de lo que pasa en la tierra, que no sufre, que ahí descansa el rico, que descansa el pobre, el grande, el pequeño, el esclavo, el libre, y no saben absolutamente porque ya fallecieron todos sus pensamientos y emociones. Entonces, ¿qué va a transportar el arcángel Miguel al otro lado? Eso es una mentira que no es bíblica. Eso por decir eso con respecto a los arcángeles. Y vamos a ver cuál es el único arcángel que se menciona con versículos y con apellidos, nombres y apellidos. Ok, entonces, yéndonos por ahí, ¿cuántos son los ángeles? La pregunta también, ¿cuántos son los ángeles? Porque ahí nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo hace uno para tener? Dicen que todos tenemos un ángel de la guarda. Yo no sé de dónde sacan eso, porque yo no lo leí en la Biblia en ningún lado. ¿Me entienden? He sabido que dan soportes y obviamente todo lo que he estudiado en estos días con respecto a eso, con mucho más profundidad, me dan la certeza y la seguridad de que Dios manda a sus ángeles al servicio mío. Gloria a Dios por eso y suyo también. Gloria a Dios por eso cuando andamos dentro del contexto de cobertura divina. O sea, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, ¿de quién temeré? No temeré de las pestes de esto. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. O sea, toda la bendición de protección está cuando usted está bajo la cobertura. ¿Cuántos son para que puedan tener esa función? La Biblia nos dice claramente cuántos son. Gracias por el tiempo, muy gentiles. Me quedan solamente 3 minutos y vea por dónde vamos, chiquitos. Es que este tiempo y este tema es bastante extenso y no hemos empezado ni siquiera a tomar el gusto de lo más importante de esto, porque hay unas cosas que yo me quedé, yo dije, bueno, hasta aquí tendré que preguntárselo a Dios, porque no sé ni qué pensar de estas cosas que encontré en la Biblia. Ok, Apocalipsis 5:11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos ángeles había en el cielo?
millones de millones. Déjame, ¿cuántos ángeles eran en partes en el cielo? 3 partes, y de esas 3 partes, una tercera parte cayó y quedaron millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay caídos? Millones de millones también. Así que usted sepa que cuando tenemos cobertura de los ángeles espirituales divinos, preciosos de Dios, también tenemos acechanzas de los demonios o ángeles caídos y que están en contra nuestra. Son, decía ahora el catolicismo, incorpóreos. A ver, póngame la imagen ahí. Son incorpóreos, dice el catolicismo. O bueno, los hermanos católicos. Y la hermana, en eso conversamos, de que, no, que eran espíritu. Gracias. Pero no, la Biblia nos dice otra cosa. Incorpóreo, ¿qué significa incorpóreo? Que no tiene cuerpo alguno, que es única y exclusivamente espíritu etéreo, sin forma corporal. Bueno, tiene un montón ahí usted puede buscar la definición de incorpóreo y se da cuenta que todo dice que no tienen un cuerpo físico. Ok, entonces la preguntita es esta, porque la Biblia nos indica algunas cosas interesantes. ¿Cómo no tienen cuerpo? No tienen ninguna sexualidad. Recordamos que Jesús dijo que cuando vayamos al cielo vamos a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Dice que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. ¿Ok? ¿Listo? Pero dice que en el cielo, y dice que nosotros en el cielo vamos a ser iguales. Pero qué curioso, que después de 1000 años que vamos a estar en el cielo y bajamos a la tierra, la Biblia dice que vamos a tener hijos y que vamos a tener el cachorro del hombre y el hijo y que va a ser algo increíble como iba a ser en el Edén. O sea, va a ser restaurada el Edén nuevamente en la tierra, y en el Edén se formó la familia y fue lo primero que se constituyó y se bendijo, que fue el matrimonio y que se procrearan. Entonces va a ser igual. Entonces, en el cielo no se casan y en el cielo no se dan por casamiento. ¿Comerán o descansarán? Esa es otra pregunta que se hace. ¿Son masculinos o femeninos? Mucha gente dice los ángeles o las ángeles. Es interesante, la Biblia no menciona nada de eso. Pero dentro de esto me encontré 2 versículos. No sé cuánto me queda, por favor me avisan. Creo que me queda muy poco y lo voy a ir dejando por ahí. Nada más voy a leerles este versículo que me encontré en Judas y quiero que lo pongan mucha atención, porque el tema va a quedar aquí y vamos a ver los ángeles en qué estado los presenta la Biblia. Cuando encontré esto en Judas me dejó mucho que pensar, y analícenlo ustedes y se pueden comunicarse conmigo, y si hay algún hermano teólogo también o pastor o que sepa mucho más, que hay más personas que saben mucho más que este servidor y me puedan ayudar y colaborar con esto, porque lo busqué en todas las versiones posibles y en otras encontré aún peor lo que dice, y entonces quiero salir de esto también, y lo vamos a estudiar juntos para que veamos que sí tienen forma corpórea y comen y duermen y descansan, y lo que dice aquí está un poco raro. Judas capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, y voy a empezar a leer del versículo 5. Quiero recordaros, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Oiga, y aquí es donde viene, versículo 6 de Judas, capítulo 1. Y a los ángeles, ¿a quiénes? A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, el juicio ejecutivo, cuando va a caer fuego del cielo, y hasta dice la Biblia que Satanás va a ser destruido. Pónganme atención, estos ángeles que están aquí, que menciona Judas, dice que Dios no los perdonó y los escondió en prisiones de oscuridad eternas para el gran juicio del gran día. También Sodoma, dice que también, pónganme atención, cuando dice también es porque hicieron igual que, entiendan, cuando dice que también es que hicieron igual que, dice,
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, después de ese 6 dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades venideras, las cuales, atención, las cuales al igual, oiga, las cuales al igual de la misma manera que aquellos, ¿cuáles aquellos? Aquellos ángeles, porque está hablando los ángeles, entendamos, al igual que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No sé qué entienden ustedes, pero esto lo vamos a investigar. Dice que los ángeles cayeron en fornicación, que los de Sodoma y Gomorra cayeron en fornicación igual que esos ángeles. Yo voy a estudiar mucho más el tema y vamos a ver qué es la forma física de los ángeles, qué hacen, qué no pueden hacer y tener mucho cuidado en a veces aseverar. El caso mío no estoy aseverando nada ni diciendo que esto es así. Estoy dejando solamente una incógnita abierta para que juntos podamos estudiar, porque muchas gentes y las personas que conversé dijeron que no tienen forma corpórea y que no tienen ninguna facultad para tener una forma física. Y la Biblia dice totalmente otra cosa. Y lo vamos a analizar esta próxima semana que viene aquí en los Enigmas de los Tiempos. Que Dios me les bendiga.